Hay relatos que no se marchitan con el tiempo, que arden como brasas escondidas en los pliegues más silenciados del pasado. Son esas historias que no se repiten en las aulas, que no ilustran los documentales, pero que resisten como ecos persistentes en la memoria colectiva. Historias tan extrañas como irresistibles, donde lo humano se entrelaza con lo mítico y donde la belleza y el horror caminan de la mano. Hoy, abrimos la puerta a una de esas narraciones que parecen tejidas con los hilos del delirio y la ambición. Una historia donde el poder no tiene límites y el deseo se convierte en un instrumento de dominio. Vamos a sumergirnos en una figura envuelta en un aura de misterio, una mujer cuya leyenda ha cruzado siglos, encendida por la fascinación de lo oculto y lo desbordado, Semiramis. Su nombre resuena como advertencia, como símbolo de grandeza y peligro. Dicen que fue la reina que convocó a 100 hombres para compartir su lecho en una sola noche, y que ninguno de ellos volvió a ver la luz del amanecer. ¿Pero quién fue realmente Semiramis? ¿Existió de verdad? ¿Fue una reina de carne y hueso o el producto de un mito diseñado para estremecer? En las antiguas tierras de Asiria y Babilonia, Semiramis aparece como una figura envuelta en sombras, mitad historia, mitad leyenda. Mientras algunos textos antiguos la describen como una soberana prodigiosa, capaz de liderar ejércitos y construir imperios, otros la pintan como una mujer de belleza insuperable y moral inquebrantable, o todo lo contrario. Hay quienes la ven como una encarnación de la sabiduría divina, una figura casi celestial, mientras que otros la condenan como ejemplo de exceso y corrupción, una especie de esfinge femenina que atraía solo para destruir. Su historia se desarrolla en un mundo muy distinto al nuestro. Un mundo antiguo donde la fuerza decidía el destino de los pueblos, donde las alianzas no se sellaban con acuerdos diplomáticos sino con conquistas, sangre y fuego. En ese escenario brutal, la imagen de una reina no estaba necesariamente ligada a la delicadeza, sino a la capacidad de imponer respeto, temor y obediencia. Semiramis, según antiguos cronistas como Diodoro Sículo, no fue solo una monarca, sino una arquitecta de imperios, la supuesta fundadora de Babilonia, una mujer que gobernaba sin titubeos y que enfrentaba a sus enemigos con la misma destreza que cualquier rey. Su nombre se vinculó a proezas arquitectónicas monumentales, estrategias militares audaces y un carácter tan imponente como el mismo desierto mesopotámico. Se decía que su presencia podía doblegar voluntades, que su voz bastaba para que un ejército se pusiera en marcha. Pero también circulaban versiones más inquietantes, que hablaban de una noche en la que decidió llamar a los esclavos más jóvenes y fuertes del palacio, y uno a uno los llevó a sus aposentos sin permitir que nadie regresara con vida. Aquella escena, más cercana al rito que al placer, ha sido interpretada de múltiples formas a lo largo del tiempo. Algunos aseguran que se trataba de una expresión extrema de su dominio absoluto, una demostración de que ni siquiera la intimidad escapaba a su control. Otros sugieren que fue un acto simbólico, una representación dramática del poder femenino en un mundo estructurado por y para hombres. La reina no solo elegía a sus acompañantes, decidía también su destino. Pero existen versiones aún más perturbadoras, que rozan lo esotérico. Según ciertas corrientes interpretativas vinculadas a antiguos rituales babilónicos, aquel acto podría haber formado parte de una ceremonia secreta. Una práctica destinada a absorber la energía vital de los jóvenes para prolongar su juventud, su belleza y su influencia. Cada encuentro no era solamente un acto físico, sino un intercambio de poder, donde ella acumulaba fuerza espiritual y dominio sobre el reino. Como si cada aliento ofrecido en esa noche oscura alimentara su trono y extendiera su reinado. Esta versión de Semiramis, aunque rodeada de fantasía, ha perdurado con fuerza sorprendente. Es difícil ignorar cómo esta leyenda ha sobrevivido los siglos, adaptándose y reviviendo en distintas culturas, reapareciendo en relatos populares, textos históricos y hasta en estudios sobre el rol de la mujer en el poder. ¿Podría haber un germen de verdad detrás de todo esto? ¿Fue Semiramis realmente una reina transformada en mito por cronistas que no comprendían su liderazgo? ¿O fue su historia deformada intencionadamente para desacreditar a las mujeres poderosas de Oriente? Lo que sí sabemos es que la figura de Semiramis invita a reflexionar. Nos hace mirar hacia atrás y reconocer cómo las narrativas cambian según quien las cuenta. En la Biblia, muchas veces vemos cómo Dios levanta a líderes inesperados, incluso mujeres fuertes como Débora o Esther, que desafían su época y dejan una huella imborrable.
¿Fue Semiramis una de esas figuras elevadas por su tiempo y demonizadas por la historia? ¿O fue una advertencia sobre los peligros del poder sin freno? Sea mito o realidad, su historia sigue hablándonos desde lo más profundo del tiempo. Nos confronta con preguntas sobre la naturaleza humana, sobre el poder, la moral y los límites de la ambición. Y quizá por eso, porque toca fibras tan universales, esta historia sigue viva. ¿Y si lo que se esconde tras el velo provocador de esta historia no fuera solamente escándalo y exageración, sino algo mucho más profundo y perturbador? Lo que es claro es que Semiramis no fue una figura común en la historia antigua. Su imagen, ya sea nacida del polvo real o esculpida por la imaginación de generaciones, dejó una huella tan poderosa que su eco aún resuena en las grietas de la memoria humana. Se decía que no solo desafió a imperios como Egipto y Persia, sino que inspiró relatos de diosas ancestrales como Istar, Astarte y otras divinidades femeninas que representaban tanto la fertilidad como la guerra, el amor como el castigo. Según algunos escritos antiguos, mandó edificar ciudades enteras, templos que tocaban el cielo y fortalezas que parecían invulnerables. Era una figura que unía en su persona la gloria de una reina con la intensidad simbólica de una divinidad viviente. Los historiadores aún debaten si realmente existió, pero incluso los más escépticos no pueden negar el peso de su presencia en los textos antiguos. Su imagen, poderosa y desafiante, parece moverse entre la realidad y el mito como una sombra que nadie puede atrapar. Y es precisamente en ese terreno incierto, entre la carne y el símbolo, entre el trono y el altar, donde nace la representación más inquietante, la de una mujer que convirtió el deseo en herramienta de sentencia y la intimidad en un acto irreversible de poder. ¿Qué impulsó a Semiramis a cruzar ese umbral? ¿Fue una simple muestra de dominio, o había algo más, algo que escapaba al entendimiento humano? La noche en que los 100 jóvenes fueron convocados marcó algo más que un hecho siniestro, se convirtió en un punto de ruptura. Desde entonces, la percepción de su reinado cambió para siempre. El aura divina que había cultivado durante años comenzó a resquebrajarse. El respeto se volvió temor, y el temor, un silencio que pesaba en el aire como una amenaza no dicha. Las murmuraciones comenzaron a recorrer los corredores del palacio, suaves como el susurro del incienso, pero cada vez más insistentes. Los sirvientes no se atrevían a hablar, pero evitaban su mirada. Los generales, que antes se postraban ante ella con admiración, ahora lo hacían con rigidez y tensión, como si temieran ser los siguientes en desaparecer. En las calles de Babilonia, el nombre de Semiramis aún era pronunciado con reverencia, pero una sombra de inquietud lo acompañaba. Algo se había roto, algo que ni el oro ni las procesiones podían reparar. En los días posteriores, el cuerpo de guardia fue reemplazado casi por completo. Los soldados que habían estado cerca de la Cámara Real esa noche fueron enviados a territorios distantes, a batallas que parecían no tener fin. Algunos jamás regresaron. Otros, simplemente, se esfumaron. Como si borrar testigos fuera parte del protocolo real. El pasado, para Semiramis, debía quedar sellado o eliminado. Pero algo más comenzó a cambiar. Su comportamiento, hasta entonces firme y majestuoso, empezó a mostrar grietas. Los relatos de la época, aunque envueltos en dramatismo y leyendas, coinciden en describir una reina que ya no parecía gobernar con lógica. A veces se la veía en los jardines reales hablando con figuras invisibles. Otras veces permanecía encerrada durante días enteros, negándose a recibir incluso a sus consejeros más cercanos. La toma de decisiones se volvió errática. Se impusieron tributos inesperados, castigos públicos cada vez más crueles, espectáculos donde la solemnidad religiosa fue reemplazada por escenas cargadas de simbolismo perturbador. Las antiguas ceremonias en honor a los dioses comenzaron a transformarse en procesiones donde el drama eclipsaba la devoción. El incienso ya no ocultaba el hedor de los sacrificios. Los sacerdotes, que antes la veneraban como un reflejo de la voluntad divina, empezaron a sentirse incómodos. Porque en Babilonia, donde los monarcas eran considerados intérpretes del orden celestial, cualquier desviación de ese equilibrio podía significar un desastre no solo político, sino espiritual. Y si los rumores eran ciertos, lo que Semiramis había hecho no era simplemente una transgresión carnal, era una ruptura con lo sagrado. Había profanado el ciclo de la vida y la muerte, transformando el acto íntimo,
creado por Dios para dar vida, amar y unir, en una herramienta para arrebatar almas. Una ofensa no solo contra sus súbditos, sino contra el propio cielo. Era, en esencia, una rebelión espiritual. Algunos antiguos manuscritos afirman que Semiramis jamás sintió remordimiento. Que, por el contrario, aquella noche marcó el inicio de una obsesión aún más profunda, la de trascender los límites de la humanidad. Como si el sacrificio de esos jóvenes le hubiera entregado un fragmento de inmortalidad. Comenzó entonces a buscar conocimientos prohibidos, a consultar oráculos olvidados, a experimentar con sustancias y brebajes que prometían alargar la vida, intensificar el poder, romper la barrera entre lo humano y lo divino. Uno de los testimonios más perturbadores asegura que durante semanas soñó con los rostros de aquellos jóvenes, pero no como pesadillas, sino como visiones embriagadoras. Cada imagen, cada recuerdo, la fortalecía. Era como si la energía vital de los caídos recorriera ahora sus venas, como si en cada suspiro robado hubiese capturado una chispa de eternidad. Los altos consejeros del reino comenzaron a inquietarse, no porque temieran por sus vidas, sino porque temían algo peor, que su reina ya no aspirara a ser gobernante, sino deidad. La arquitectura de Babilonia comenzó a cambiar, como reflejo de esa transformación. Se levantaron nuevos templos, dedicados a divinidades casi desconocidas. Muchas de ellas eran femeninas, figuras de fertilidad y poder, pero también de fuego, juicio y destrucción. Símbolos que evocaban tanto la creación como el fin. En una tierra donde los reyes hablaban con los dioses y el cielo dictaba el destino de los imperios, la figura de Semiramis dejó de ser simplemente imponente para convertirse en una amenaza cósmica. ¿Había cruzado una línea que ningún mortal debía cruzar? ¿O simplemente estaba siendo castigada por desafiar los roles que la tradición esperaba de una mujer? Lo que ocurrió en los años siguientes todavía está envuelto en sombras. Pero una cosa es segura, la historia de Semiramis no murió. Su leyenda se mantuvo viva, alimentada por el temor, la curiosidad y la inquietud que provocan los relatos que rozan lo prohibido. Y quizá por eso, porque nos obliga a mirar el poder desde una perspectiva espiritual y humana al mismo tiempo, su figura aún sigue seduciendo a quienes buscan entender los límites del alma. Y hasta miembros del ejército comenzaron a escucharlo. Lo que al principio parecía una fantasía delirante de un esclavo fugitivo fue tomando forma de profecía. Sadim no solo contaba lo que había visto, sino que hablaba con la intensidad de quien había regresado de la muerte. Su relato era tan vívido, tan cargado de detalles que solo alguien que lo había vivido podía narrarlo. Decía que el santuario de Semiramis no era un lecho real, sino un templo de perversión donde el alma se disolvía bajo la sombra del placer y el veneno. Contaba cómo la reina hablaba en lenguas desconocidas, cómo danzaba desnuda entre símbolos de fuego y hueso, y cómo sus ojos no reflejaban deseo humano, sino una hambre ancestral. Los que lo escuchaban empezaron a unir las piezas. La decadencia del reino, los cambios en la arquitectura, los templos a diosas olvidadas, las visiones erráticas de la reina, todo parecía encajar en un patrón oscuro. Un ritual. Un intento deliberado de trascender la carne y lo humano. Y si lo que decía Sadim era cierto, Semiramis no estaba loca, estaba intentando renacer como una deidad viva, alimentada por la energía vital de sus víctimas. La revuelta no tardó en gestarse. Ya no se trataba solo de una crisis política. Era una cruzada espiritual. Sacerdotes que habían servido en el templo de Istar declararon que la reina había profanado los antiguos pactos con los dioses. Algunos incluso afirmaron haber visto señales en el cielo, estrellas que sangraban, eclipses inesperados, aves que volaban en círculos sobre el palacio como augurando la ruina. El pueblo, antes temeroso, empezó a murmurar. Los nobles que se habían mantenido al margen ahora veían en Sadim una oportunidad, un símbolo viviente del abuso y una herramienta poderosa para legitimar el golpe. El joven esclavo, que una vez no era más que una sombra en los establos, fue acogido por una secta de sacerdotes rebeldes y presentado como el resucitado, el único que había escapado del abrazo de la reina. Mientras tanto, en el interior del palacio, Semiramis continuaba con sus ritos. Aislada del mundo, rodeada de estatuas eróticas y tapices de sacrificio, ya no gobernaba, invocaba. Se decía que hablaba con voces que salían de los muros, que su cuerpo ya no envejecía, que sus ojos no parpadeaban.
Las doncellas que aún la servían contaban que dormía sobre un altar de piedra, entre serpientes vivas y cálices con sangre seca. La noche de la insurrección llegó como una tormenta. Tropas comandadas por generales desilusionados, sacerdotes con antorchas y civiles armados con miedo y fe rodearon el palacio. No hubo una gran batalla. Lo que encontraron dentro no fue un ejército, sino un vacío abismal. Las cámaras estaban cubiertas de símbolos arcanos, los jardines plagados de estatuas con rostros contorsionados, y en el trono, solo silencio. Semiramis no apareció. Algunos dicen que huyó por pasajes secretos hacia los desiertos del este, otros creen que se transformó en algo inhumano y se disolvió entre los muros del templo. Los más místicos aseguran que logró su objetivo, que su alma abandonó la carne y ascendió a un plano donde la muerte ya no tiene dominio. Sadim nunca volvió a ser esclavo, pero tampoco fue rey. Después del derrocamiento, desapareció de los registros tan misteriosamente como había aparecido. Hay quienes dicen que fue asesinado para que su historia no alimentara nuevos cultos. Otros creen que comprendió que el poder corrompe incluso al más puro y eligió el exilio, vagando por las ruinas de los imperios caídos. La historia de Semiramis quedó sepultada entre mito y condena. En los templos renovados, su nombre fue borrado, sus estatuas fundidas y sus decretos quemados. Pero aún hoy, entre susurros de los ancianos y pergaminos olvidados, se dice que hay noches en que el viento trae su voz, y que en los rincones más oscuros del deseo humano, su sombra todavía danza. Porque una reina que desafía a los dioses no muere, se transforma en advertencia. La fecha fue marcada con signos en el cielo, un eclipse parcial, un cometa visible al amanecer y una lluvia de cenizas en la noche anterior. Los augurios eran claros, el tiempo del juicio había llegado. Babilonia entera se estremeció con la noticia. En los mercados, los talleres, las casas y los altares se repetía el mismo nombre, Sadim, el centésimo. Ya no era un esclavo fugitivo, ahora era el heraldo del fuego, el que había caminado por el inframundo de deseo y muerte y había vuelto para hablar. La plaza del Gran Sigurat fue elegida como escenario. Antiguo lugar de sacrificios y proclamaciones, ahora sería el campo donde los dioses decidirían si la reina viviría como diosa o caería como mujer. Semiramis, por su parte, no se escondió. Vestida con su manto de huesos y serpientes, bajó del palacio con la altivez de quien desafía a los cielos. Sus ojos no mostraban miedo, sino furia antigua, como si dentro de ella habitara algo que no temía la muerte porque ya la había conocido. Frente a miles de ojos, y bajo el cielo enrojecido por el polvo y el fuego, el juicio comenzó. Los sacerdotes de Marduk abrieron el ritual con palabras en lenguas antiguas, llamando a los elementos, a los guardianes del tiempo y a los jueces del más allá. Sadim, con la cabeza descubierta y el cuerpo cubierto de cicatrices, se presentó ante el altar. No gritó, no lloró. Solo extendió los documentos, el amuleto con los 99 nombres y su propia sangre, ofrecida en una copa ritual, como símbolo del crimen que había presenciado. La lectura de la profecía provocó un silencio denso. Cuando se llegó al pasaje del sobreviviente con la misma sangre en las manos, los presentes voltearon hacia Sadim como si un relámpago los hubiese atravesado. Incluso algunos soldados de la Guardia Real, que hasta ese momento habían escoltado a Semiramis, bajaron la vista con temor. Entonces, la reina habló. Su voz era seductora y cruel, como una flauta tocada por serpientes. Dijo que no negaba nada, que sí, había matado, que sí, había tocado los hilos de lo sagrado, que sí, se había proclamado más que humana, pero no por ambición, dijo, sino por necesidad. Aseguró que los dioses ya no respondían al clamor de los débiles, que la humanidad estaba perdida en el caos, y que solo una reina con fuego en las venas podía devolver el orden. Yo no soy culpable, gritó, soy la medicina amarga de un mundo enfermo. Pero sus palabras no surtieron efecto, porque los vientos se agitaron, porque el cielo, hasta entonces rojo, se tornó gris, porque los ídolos en los templos comenzaron a sangrar lágrimas negras, y porque, entre la multitud, una anciana cayó al suelo convulsionando y habló con una voz que no era suya. La que se creyó eterna ha sido pesada en la balanza, y ha sido hallada vacía. El caos se desató. Algunos adoradores de la reina se lanzaron contra los sacerdotes,
gritando blasfemias. Otros huyeron, convencidos de que el juicio había despertado a los antiguos dioses. Y en medio del tumulto, Semiramis sacó la daga que había dormido años bajo su almohada y la alzó contra Sadim. Pero la mano de la reina tembló. Sadim no se movió. Solo la miró. En sus ojos no había odio, solo verdad. Y en ese instante, Semiramis entendió que el juicio ya no era necesario. La profecía se había cumplido. Su poder, que no venía del pueblo ni de los dioses, sino de la sangre y del deseo, se desmoronó como una máscara rota. Soltó la daga. Las lenguas cuentan que una luz emergió del pecho de Sadim, una llama azul que no quemaba, pero lo envolvía. Semiramis cayó de rodillas. Nadie la tocó. Nadie la empujó. Fue como si algo dentro de ella, algo profundo y antiguo, se rindiera por fin. Esa noche, la reina fue llevada a las cámaras del templo bajo vigilancia divina. No se le ejecutó. No se le desterró. Se le encerró en una celda sagrada sin tiempo, donde ni el sol ni la luna entraban, sellada con palabras que solo los dioses comprenden. Algunos dicen que aún está viva. Otros, que su alma fue dividida en 100 fragmentos y dispersada por el mundo, para que jamás pueda reconstruirse. Sadim desapareció después del juicio. No aceptó cargos ni títulos. No quiso oro ni templos en su nombre. Solo pidió que se reconstruyeran los altares profanados y que el pueblo volviera a recordar que hay cosas que ni reyes ni reinas deben tocar. Y así terminó la era de Semiramis, la reina de fuego. Pero en las noches sin luna, si escuchas con atención, en los ecos del viento aún puede oírse un susurro. Yo tomo lo que deseo, pero no todo lo que tomo me pertenece. Y entonces, en ese instante suspendido entre el cielo y la tierra, entre la gloria y la condena, el sacerdote mayor hizo lo impensado, rompió el rollo de la profecía. Un rugido de asombro sacudió la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron, y los más sabios callaron, sabiendo que aquello no era un acto de rebeldía, sino un llamado. Las palabras ya no bastan, dijo el anciano, con la voz cargada de siglos. Hoy no juzgaremos con lengua ni espada. Hoy, los dioses decidirán con fuego. Y entonces el cielo respondió. Una grieta rasgó las nubes como un velo sagrado. El sol se oscureció, no por eclipses ni tormentas, sino por una presencia invisible, inmensa, antigua. El aire se volvió denso, como si una fuerza ancestral bajara desde las alturas. Las llamas de las antorchas se inclinaron hacia Semiramis, y el altar mayor comenzó a arder por sí solo, con un fuego que no quemaba piedra, sino memoria. Sadim fue empujado hacia atrás por un viento invisible, cayendo de rodillas. No por debilidad, sino porque comprendía, había sido el testigo, pero no era él quien sellaría el destino. Ese juicio era entre ella y las potencias que había desafiado. Semiramis levantó el rostro hacia el cielo ennegrecido. No temblaba. Al contrario, parecía crecer, como si dentro de ella se encendiera una llama que el mundo no podía contener. He amado, he conquistado, he sangrado por ustedes, gritó. Si este es mi final, que sea digno de una reina nacida del relámpago. Pero lo que descendió no fue fuego común. Fue un rayo de luz blanca, imposible de mirar, que cayó sobre el altar y la envolvió. No la quemó al instante, la reveló. Y lo que los presentes vieron, no era humano. Ante sus ojos, la piel de Semiramis brillaba como oro derretido, y su cabello flotaba como serpientes encantadas. De su espalda surgieron sombras con forma de alas, pero no eran alas de ángel ni de pájaro, eran como grietas en la realidad, pulsantes, vivas. Sus ojos, antes celestes, eran ahora pozos ardientes. Y cuando gritó, su voz resonó en lenguas olvidadas. Yo fui la elegida. Yo fui el fuego del principio. El juicio no la destruyó, la despertó. Y entonces, el sigurat mismo tembló. Las piedras comenzaron a resquebrajarse, y de sus entrañas brotó humo negro, como si algo sellado en los cimientos del mundo hubiera sido liberado. Los sacerdotes huyeron. El pueblo gritaba. Sadim, con el corazón herido por la compasión y el deber, se levantó y alzó el amuleto de los 99 nombres. No eres diosa, bramó. Eres el eco de un error antiguo.
y yo soy el 100º para cerrarlo. El amuleto comenzó a brillar, no con luz, sino con silencio. Un vacío sagrado se abrió en el aire, y la figura de Semiramis empezó a desdibujarse, como si fuera una pintura que se desvanece bajo la lluvia. Ella gritó, no de miedo, sino de furia. Y en sus ojos, por primera vez, apareció algo humano, tristeza. Nunca quise ser mortal, susurró. Solo quería ser recordada. Y con esas palabras, su cuerpo estalló en luz y sombra, desvaneciéndose ante todos. No quedó ceniza, no quedó hueso, solo la corona de serpientes, inerte sobre las piedras del altar. El sigurat quedó en ruinas. Babilonia entera tembló durante 7 días. Y cuando el sol volvió a salir, nada fue igual. Sadim desapareció al amanecer siguiente. Algunos dicen que fue llevado por los dioses. Otros, que vagó por las ciudades del desierto, enseñando que la grandeza sin alma es maldición. Y en el corazón de Babilonia, donde antes se alzaba el sigurat, creció un árbol imposible, de hojas plateadas que susurraban al viento. Nadie se atrevió a cortarlo. Nadie volvió a construir sobre esas ruinas, porque sabían que allí, entre piedra y polvo, dormía el recuerdo de la reina que quiso ser eterna. Y a veces, cuando la luna está roja y el aire huele a ceniza, los niños preguntan, ¿quién fue Semiramis? Y los ancianos responden, fue llama, y fue sombra, fue reina, y fue castigo, pero sobre todo, fue advertencia. Y para ello debía hacerse en el lugar más sagrado de Babilonia, la torre de Etemenanki, el sigurat que unía el cielo con la tierra. Semiramis, bien informada por sus espías, supo del plan antes que nadie. Pero, en lugar de huir o contraatacar, aceptó el juicio. Ordenó a sus generales no intervenir y a sus sirvientes preparar su túnica ceremonial. Algunos pensaron que se entregaba, otros, que confiaba en su divinidad. Pero la realidad era mucho más inquietante. Semiramis creía que el juicio no sería el final, sino su ascenso definitivo. La víspera del evento, la ciudad entera tembló. Los animales se escondieron y los niños lloraban sin razón. Las puertas de los templos se abrieron por sí solas y una extraña lluvia de ceniza cayó durante horas. Los ancianos decían que los dioses estaban descendiendo, y que la reina del fuego sería juzgada por lo que realmente era. Y entonces, al amanecer, los tambores sagrados sonaron. Miles de ciudadanos se reunieron en las escalinatas del gran sigurat, mientras las columnas de incienso subían al cielo como susurros de siglos olvidados. Sadim apareció con una túnica blanca y el rostro cubierto por una máscara de piedra. Semiramis, por su parte, llegó sola, sin escoltas, vestida de rojo profundo, con el cabello suelto y una corona de serpientes. Su mirada era de acero, su sonrisa, casi celestial. Cuando ambos se encontraron frente al altar mayor, el sacerdote más anciano alzó el rollo de la profecía y dijo con voz temblorosa, «Hoy los dioses nos miran. Hoy sabremos si entre nosotros camina una reina o un castigo disfrazado de belleza». Pero lo que nadie esperaba era que el juicio no solo pondría en juego el destino de una mujer, sino el de todo un imperio. El murmullo de la multitud se volvió silencio absoluto cuando el sacerdote anciano extendió el rollo de la profecía del fuego. Solo el viento hablaba, moviendo las túnicas de los asistentes como si los espíritus estuvieran presentes. Semiramis se mantenía firme, la mirada al frente sin parpadear, mientras Sadim, de pie frente a ella, sentía el peso de 1000 ojos y el ardor de la verdad en el pecho. En el día señalado, leyó el sacerdote, cuando la sangre haya tocado la piel de los dioses y la reina profane el umbral del cielo, vendrá el último, el no muerto, el testigo, y con él se partirán los cielos. Cada palabra del texto sagrado retumbaba en las piedras del sigurat, y aunque muchos de los presentes no entendían los detalles, todos sentían la gravedad del momento. Las leyendas de los ancianos parecían vivas. De pronto, el aire tenía el peso de un destino antiguo, y hasta los más escépticos empezaban a preguntarse si la mujer que gobernaba era humana o un castigo encarnado. Sadim avanzó unos pasos. Con voz firme, comenzó a hablar. Relató la noche de la ceremonia, cómo fue conducido al santuario con los otros esclavos, cómo vio morir a muchos antes de él, cómo bebió el vino envenenado, cómo fingió la muerte y cómo despertó entre cadáveres. No titubeó,
No exageró, solo dijo la verdad, con el dolor aún presente en sus ojos. Presentó los documentos, la lista incompleta, los diagramas rituales, los registros de los esclavos marcados. Mostró el amuleto con los 99 nombres grabados. Y entonces retiró la máscara de piedra, revelando su rostro al pueblo. Un grito ahogado recorrió la plaza. Muchos habían escuchado su historia, pero jamás imaginaron que el sobreviviente estaba frente a ellos. No un espíritu, no un mito, sino un hombre real de carne y hueso. El sacerdote miró a Semiramis. Era su turno. Podía hablar, defenderse, negar todo o proclamar su divinidad. Pero no hizo nada de eso. Solo sonrió. Una sonrisa que no era de miedo ni de arrogancia, sino de certeza. ¿Queréis la verdad?, dijo con voz calmada, aunque cada palabra resonaba como trueno. Muy bien. La tendréis. Yo los elegí. Yo los desnudé. Yo los ofrecí. Y sí, los maté. Porque eran polvo, y yo soy llama. Un escalofrío cruzó la multitud. Era la confesión más brutal que alguien pudiera imaginar. Pero no era una súplica ni un acto de arrepentimiento. Era una proclamación de poder. Semiramis no negaba ser asesina, reivindicaba su trono con sangre. No me escondo. No pido perdón. Porque yo soy la reina del Este, la que amaron los dioses y temieron los reyes. Soy deseo y juicio, placer y castigo. Y si he de arder, arderé como estrella, no como criminal. Sadim la miró sin pestañear. En su interior la furia ardía, pero también la compasión. Porque lo que tenía frente a él ya no era una mujer, era una criatura vacía, consumida por su propio mito. Una reina convertida en símbolo, incapaz de reconocer la humanidad de los otros y la suya propia. El sacerdote alzó ambas manos. Invocó a Marduk, a Istar, a Chamas, a todos los dioses del firmamento. La multitud repitió sus nombres en un clamor desesperado. Y en ese instante, el cielo respondió. Una ráfaga de viento sacudió el altar. Las nubes se oscurecieron. Y un rayo partió el aire en dos, impactando la cúspide del sigurat. Todos cayeron al suelo. Muchos huyeron. Otros lloraban. La tierra temblaba. Semiramis, en medio del caos, extendió los brazos y gritó, ¿veis? Ellos me han elegido. Soy fuego eterno. Soy la reina que arderá para renacer. Pero en lugar de ascender, comenzó a arder. Su túnica roja se prendió en llamas espontáneamente. Su piel chisporroteó como pergamino. Y aún así, no gritó. No imploró. Solo rió, mientras su carne se convertía en ceniza ante el pueblo. Sadim se acercó, intentando detener lo inevitable. Pero una voz interna le dijo que no debía, que aquel era el juicio verdadero, que ya no era él quien hablaba, sino la justicia de los dioses. Cuando el fuego cesó, solo quedaba su corona. El tocado de serpientes, ennegrecido pero intacto. Nadie se atrevió a tocarlo. El sacerdote habló una última vez, la reina del fuego ha sido juzgada, y Babilonia está limpia. Pero en lo profundo del sigurat, algo más se removía, porque los antiguos siempre dijeron que la muerte de una diosa deja un vacío, y que ese vacío nunca tarda en llenarse. Y así, mientras el pueblo celebraba el fin del reinado de Semiramis, Sadim comenzó a soñar con las mismas visiones de fuego, como si el legado oscuro aún no hubiera terminado. Babilonia amaneció con una calma inquietante. Las cenizas del juicio aún flotaban sobre las calles como polvo sagrado. Algunos las recogían en frascos, creyendo que tenían poder. Otros barrían en silencio, temiendo que quedarse con algo de Semiramis atrajera su maldición. Pero todos sabían que algo había cambiado. La reina del fuego estaba muerta, o no del todo. Sadim caminaba entre la multitud sin hablar. Era un héroe, un símbolo, un sobreviviente. Pero no se sentía salvado ni redimido. En el fondo, sentía el peso de algo que no sabía cómo nombrar. Desde la muerte de Semiramis, sus noches estaban llenas de imágenes imposibles, campos de sangre, torres que se derrumbaban, un trono vacío rodeado de mujeres sin rostro que cantaban su nombre.
Lo más perturbador no era el contenido de los sueños, sino que cada vez lo sentía menos como visiones y más como recuerdos. «Tú no fuiste el 100º esclavo por azar», le susurró una voz en su sueño. «Tú fuiste elegido para recibir lo que ella dejó atrás». Al despertar, Sadim descubrió una marca nueva en su pecho, una espiral de fuego, idéntica a la que Semiramis tenía en su ombligo. Intentó rascarla, lavarla, borrarla. Nada funcionó. La piel ardía, como si algo dentro de él comenzara a prenderse. El juicio había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Los sacerdotes no sabían qué hacer. Algunos decían que debía ser exiliado. Otros, que debía ser reverenciado como el nuevo portador del fuego sagrado. Nadie se ponía de acuerdo. Y eso era peligroso, porque Babilonia era una ciudad de equilibrios, entre hombres y dioses, entre templos y palacios. Y ahora, esa armonía se había fracturado. Un anciano sabio llamado Belnaid pidió hablar con Sadim en secreto. Lo condujo por túneles antiguos, bajo el sigurat, hasta una cámara oculta con paredes cubiertas de símbolos que no pertenecían a ninguna lengua humana. Allí, a la luz de una lámpara de aceite, reveló la verdad que nadie se atrevía a decir. Semiramis no murió, Sadim. No en el sentido común. Lo que murió fue su carne. Pero su esencia, su fuego, necesita un nuevo recipiente. Y tú fuiste tocado. Eres su herencia. Sadim sintió que el suelo se le abría. No podía ser. No después de haber sobrevivido. No después de haber presenciado su juicio, su fuego, su muerte. Pero el anciano lo miró con ojos serenos. Ella sabía que iba a caer. Por eso no luchó. Te eligió a ti, para que su llama no se apagara. ¿Crees que sobreviviste por fuerza o suerte? No. Sobreviviste porque fuiste marcado. Sadim quería huir. Quería negarlo. Pero algo en su interior ya había cambiado. Lo sentía en la forma en que la gente lo miraba. En el calor que subía por su espina cuando se enojaba. En la manera en que los gatos y los perros lo evitaban por la calle. No era él mismo. Algo de ella vivía en él. Mientras tanto, en los rincones oscuros de Babilonia, nuevas sectas comenzaron a surgir. Grupos que adoraban a Semiramis no como reina, sino como diosa resucitada. Creían que había trascendido el juicio, que su esencia se había fundido con el fuego del cielo. Y cuando supieron que Sadim tenía la marca, lo empezaron a llamar el portador. A donde iba, lo seguían. Encendían antorchas a su paso. Le cantaban himnos prohibidos, aquellos que solo se entonaban en rituales de sangre. Y cuanto más los evitaba, más crecía su fe. Querían verlo arder. No como castigo, sino como ascensión. Sadim decidió entonces huir de la ciudad. Subió a una pequeña embarcación en el Éufrates, sin rumbo fijo, buscando silencio. Pero antes de partir, Belnaid le dio un último mensaje. No huyes de ella, Sadim. Huyes de ti. Y eso es imposible, porque tú eres el próximo capítulo. La barca se alejó entre las aguas lentas del río, y Babilonia quedó atrás, con sus templos, sus altares y su fuego. Pero Sadim sabía que el verdadero incendio apenas había comenzado, porque no se puede matar una idea, y menos aún, una reina que supo convertir la muerte en mito. Y así, con el crepúsculo cayendo sobre el agua, el joven que una vez escapó de la muerte, se convirtió en un nuevo enigma. Un hombre con la marca de una diosa. El heredero de un fuego antiguo que solo pide una cosa, ser alimentado, otra vez. Pero en la última página de esta historia, el fuego aún tiene una promesa que cumplir, y un imperio más que devorar. Años después, en un templo olvidado más allá del desierto, las antorchas volvieron a encenderse. Un grupo de fieles vestidos con túnicas negras esperaba en silencio. En el centro del altar, un hombre con ojos encendidos por la llama interior alzaba los brazos. Era Sadim. Ya no huía. Ya no temía. Había aceptado su destino. No como esclavo del fuego, sino como su custodio. Semiramis vivía en él. No como posesión, sino como legado. No repetiría su crueldad.
pero tampoco negaría el poder que ardía en su sangre. No vine a reinar, vine a restaurar el equilibrio, dijo, y su voz hizo vibrar las columnas. El fuego crepitó, y los seguidores gritaron su nombre. En las tierras de lo antiguo, donde los dioses ya no responden y los mitos duermen, una nueva llama había despertado. Una que no busca coronas, sino memoria. Una que arde no por placer, sino por justicia. Porque mientras exista alguien que recuerde a Semiramis, la reina que durmió con 100 hombres y desafió al cielo, el fuego jamás se apagará. Y así, con una chispa, Babilonia volvió a arder. Pero esta vez, para purificarse.